Hola, bienvenidos a nuestro curso de microprocesadores y periféricos. En esta sesión vamos a abordar el uso del segmento de pila o stack y las instrucciones asociadas precisamente a este segmento de pila, que son push, pop, push F y pop F. La pila es un arreglo en memoria que la CPU va a administrar directamente mediante el uso de los registros de segmento de pila y del apuntador de pila. Hay que recordar que en un mapa de memoria nosotros tenemos los diferentes segmentos: el segmento de datos, segmento de código, segmento de pila, que es el que vamos a analizar en esta sesión, y el segmento extra. Para poder acceder a cualquier elemento o cualquier dirección de memoria dentro del segmento de pila, nosotros utilizamos, o más bien el microprocesador utiliza, el contenido del segmento de pila marcado como el registro SS y el registro apuntador de la pila marcado como SP. Entonces, con estas dos direcciones en el modo de direccionamiento real se puede formar la dirección o una dirección dentro del segmento de pila. Entonces, el registro SP va a guardar lo que es el desplazamiento, en este caso de 16 bits, hacia alguna ubicación de la pila. Hay que recordar que el direccionamiento en modo real lo realizamos utilizando una dirección base y una dirección de desplazamiento. El contenido del registro SP va a permitir apuntar alguna instrucción que está dentro del segmento de pila. Este registro SP prácticamente no se manipula directamente. En lugar de esto se utilizan algunas instrucciones, por ejemplo la instrucción call, read, push y pop. Las primeras dos instrucciones, la instrucción call y read, las vamos a analizar en una siguiente sesión cuando veamos procedimientos. Las instrucciones push y pop vamos a analizarlas a continuación. En la parte de acá abajo yo puse una ilustración con algunos bloques para intentar explicar lo que es el concepto de pila y por qué se llama pila este segmento. Vamos a suponer que nosotros tenemos un conjunto de bloques y que nosotros queremos precisamente apilarlos, es decir, ponerlos uno sobre otro. Entonces nosotros podríamos tomar primero el bloque azul, lo ponemos, después encima del bloque azul tomamos el bloque verde, después tomamos el bloque café, lo ponemos sobre el bloque verde y después el bloque morado lo ponemos sobre el bloque café. Entonces estamos obteniendo una pila de bloques. Si nosotros quisiéramos revertir este proceso, es decir, desapilar este conjunto, lo más normal que haríamos sería tomar el bloque de arriba, después el bloque café, después el bloque verde, y de esta forma nosotros revertimos el proceso. Es decir, normalmente para deshacer esta pila de forma ordenada no retiraríamos el bloque de hasta abajo. Entonces aquí tenemos el concepto de que el primer bloque que entra o el primero que se apila es el último que saldría de la pila. Lo mismo tenemos cuando nosotros queremos introducir datos en el segmento de pila. Se van a comportar de la misma forma que estos bloques. Aquí yo tengo representado algunas localidades de memoria de lo que es el segmento de pila, en donde cuando nosotros queramos introducir algún dato en este segmento de pila, nosotros lo vamos a ir haciendo en el orden en el que nosotros hicimos el apilamiento con estos bloques. Es decir, vamos a ir metiendo un dato, después otro dato, y el último dato que entró va a ser el primero en salir, o al revés, el primer dato que entró a la pila va a ser el último en salir. Cuando nosotros queramos sacar algún dato de la pila, por ejemplo, para poder acceder a los datos de la pila, como ya comentaba, necesitamos usar el apuntador de pila.
Concretamente, pues nosotros no lo usamos, más bien lo usa el microprocesador, porque prácticamente nosotros no modificamos este registro a través de la programación. Pero este registro SP de apuntador de pila va tomando valores cada vez que nosotros introducimos un dato por medio de el comando push o sacamos un dato por medio del comando pop. Tenemos que en el segmento de pila o de stack, el registro SP o el contenido del registro SP contiene el desplazamiento que apunta al último dato que se introdujo en la pila. Como en este caso, vamos a suponer que el último dato que se introdujo en este segmento de pila es el número 0006 en hexadecimal. Este es un dato de 16 bits. Entonces, si nosotros vamos a introducir un siguiente dato, ese siguiente dato se va a introducir en el segmento de pila en una dirección con un desplazamiento de dos valores, dos unidades inferior a el primer dato. Es decir, si nosotros tenemos que el primer dato introducido en la pila quedó en esta dirección, el siguiente dato va a entrar en esta dirección y el siguiente dato, si nosotros introducimos otro dato, entraría en esta otra dirección. Si se fijan, esta dirección se va produciendo con valores de 2 en 2. En este mapa de memoria, la forma en la que puse estas direcciones de memoria están de tal forma que la dirección más grande, más alta, está en la parte de arriba y la dirección más baja en la parte de abajo. Pero podría ser al revés. Aquí tenemos que los datos que van entrando en la pila van entrando en direcciones con decremento de 2 en 2. Aquí los datos representados en cada localidad de memoria son de 16 bits. Si este es un número hexadecimal de 4 dígitos, tenemos aquí 16 bits. Pero en realidad las localidades de memoria son de 8 bits. Lo que está pasando es que el número de 16 bits se está colocando, se está dividiendo en su parte alta y su parte baja. En primer lugar, en la pila está entrando la parte baja, perdón, la parte alta, y después está entrando la parte baja. Por eso las direcciones de memoria se van decrementando de 2 en 2. Cuando nosotros introducimos el siguiente dato, el apuntador del stack, el apuntador de la pila, entonces apunta a una dirección inferior en una unidad de 2 en la dirección de memoria. Entonces el siguiente dato entraría en esta parte de acá. Los datos que se introducen al stack, a la pila, son datos de 16 bits, es decir, vamos a usar los registros AX, BX, CX, por ejemplo, que son de 16 bits. Las localidades de memoria que están en la parte de abajo se consideran que están vacías, por supuesto, lógicamente vacías, es decir, no tienen datos de importancia. Entonces tenemos dos operaciones básicas para manejar los datos en la pila, la operación push y la operación pop. La operación push representa introducir un dato en lo que es la pila, y esta operación nos permite introducir un dato de 16 bits. Recuerden, vamos a utilizar el registro, por ejemplo, AX, que es un registro de 16 bits. Y cuando se hace eso, el apuntador de pila SP se decrementa en 2, como ya veíamos en la diapositiva anterior. Entonces aquí está otro ejemplo. Vamos a suponer que vamos a meter que tenemos en primera instancia este dato en la pila y vamos a introducir el dato 00A5 en hexadecimal en la pila. Entonces, de acuerdo a cómo está dibujado este mapa de memoria, la pila, al contrario del dibujo de los bloques que tenía en la diapositiva anterior, la pila va a crecer hacia abajo.
la pila de datos va a crecer hacia abajo en este mapa de memoria. Nuevamente siguiendo este principio, el último en entrar tiene que ser el primer dato en salir de la pila. Entonces, si nosotros tenemos en primera instancia en la pila, en esta dirección de memoria, este dato, y nosotros aplicamos el comando, por ejemplo, push 00A5 en hexadecimal, nosotros tendríamos que este dato lo estamos enviando a la pila, lo estamos introduciendo a la pila y quedaría en esta dirección de memoria. Esto es antes del comando push, el comando push, y después del comando push nuestro mapa de memoria del segmento de pila quedaría de esta forma. El apuntador de pila SP estaba apuntando a esta localidad de memoria, y después del comando push el apuntador de la pila está apuntando a esta localidad de memoria. El otro comando, el comando que nos permite sacar datos del segmento de pila, es el comando pop, que nos permite precisamente sacar datos. Y esta operación pop elimina un valor de la pila y lo copia a un registro determinado. Por supuesto, el registro tiene que ser de 16 bits. Puede ser AX, BX, por ejemplo, que son de 16 bits. En este caso, en el procesador 8086. Entonces, cuando nosotros sacamos algún dato de la pila por medio de esta instrucción, el apuntador de pila, el apuntador SP, en lugar de decrementarse, se va a incrementar en una unidad de 2 después de haber sacado el dato. Aquí tenemos nuevamente un par de dibujos que representan el segmento de pila o parte de un segmento de pila. Entonces suponemos que si nosotros tenemos estos datos almacenados en la pila o en el segmento de pila y el apuntador está indicando, está señalando esta localidad de memoria donde está el dato 0002. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el registro AX con valor de 0 y nosotros hacemos la instrucción o ejecutamos la instrucción pop AX, lo que nosotros estamos indicando es que queremos sacar el último dato que entró en la pila y colocarlo en el registro X. Entonces, después de ejecutar esta instrucción pop AX, nosotros tendríamos que borramos el último dato de la pila, el apuntador del stack, el apuntador de la pila ahora apunta a al siguiente dato, y el dato que estaba en la pila anteriormente, que sacamos por medio del comando pop, se queda guardado en el registro AX. Algunas de las aplicaciones de la pila o el uso de la pila, pues hay varios. Por ejemplo, nos sirve como almacenamiento temporal cuando nosotros queremos conservar algunos datos que estaban almacenados en los registros en una secuencia de programa y no queremos modificarlos, o queremos que cuando nosotros estamos haciendo algún procedimiento, por ejemplo alguna función externa que vamos a ver más adelante, pues queremos recuperar los valores originales que tenía algún dato. Por ejemplo, cuando se ejecuta la instrucción call, que es una instrucción que va a llamar procedimientos o lo que nosotros entendemos como funciones o métodos en otros lenguajes de programación, se van a guardar diferentes datos en la pila para poder recuperar esos datos una vez que retornemos de la función o procedimiento. Cuando nosotros queremos llamar a un procedimiento, es común que esos datos, es común que nosotros queremos pasar algunos parámetros o argumentos, y estos argumentos se pueden pasar a la función por medio de lo que es la pila.
Y finalmente, pues lo que ya comentaba, la pila proporciona un área de almacenamiento temporal para algunas variables, eh, algunos datos, o también para variables locales que se utilizan dentro de los procedimientos. Hay que recordar que las variables locales son variables que se utilizan solamente dentro de una función o procedimiento o método, depende del lenguaje de programación. Entonces, aquí ya veíamos en la diapositiva anterior la sintaxis de la instrucción push y la instrucción pop. Vamos a tener que la sintaxis puede ser aplicada a lo que es un registro de 16 bits, por ejemplo, push, podemos tener push AX. AX hay que recordar es un registro de 16 bits, no podemos poner aquí push AL o push AH. O podemos ocupar la instrucción push con un valor inmediato que sea también de 16 bits. Por ejemplo, podemos poner push 10, por ejemplo, en decimal, y ese 10 se va a interpretar como un dato inmediato de 16 bits. Tenemos la sintaxis de la instrucción pop. La sintaxis de la instrucción pop sería pop y un registro de 16 bits. Entonces aquí el registro de 16 bits puede ser AX, BX, cualquier registro en donde nosotros queramos guardar la información que estamos sacando de lo que es la pila. Finalmente tenemos las instrucciones pushF y popF. Estas instrucciones no tienen ninguna operando. Básicamente lo que hacen estas instrucciones es copiar lo que es el registro de banderas hacia la pila. Por ejemplo, la instrucción push F nos permite copiar lo que son las banderas o el registro de banderas hacia la pila. Hay que recordar que las banderas son bits que se activan dependiendo del resultado de las operaciones. Por ejemplo, la bandera de desbordamiento, el overflow, la bandera de carry, la bandera de paridad, etcétera. Todas las banderas que hemos visto. Y estas banderas o estos bits de banderas están en un registro de 16 bits, en donde algunos de los bits de este registro pues están vacíos. Entonces cuando nosotros tenemos bueno, los estados del registro de banderas en una cierta secuencia, con ciertos valores, y nosotros damos el comando push F, esos valores se copian en una localidad de memoria en la pila, precisamente donde se esté apuntando por medio de el apuntador de pila, SP. Si nosotros tenemos esos valores de las banderas almacenados en la pila y nosotros damos el comando popf, entonces esos datos regresan o se reinstalan en lo que sería el registro de banderas. Entonces la operación de estos comandos es bastante sencilla. Veamos ahora un par de ejemplos del funcionamiento de estos comandos asociados a la pila. Por ejemplo, aquí tengo un valor de 10 que se transfiere al registro de 16 bits a X. Después se da el comando push a X. Entonces este valor de 10 se introduce a la pila. Después tengo un valor de 0FF en hexadecimal que estoy transfiriendo a el registro BX. Después doy el comando push, se introduce el contenido de BX a la pila. Después estos datos que están en la pila los voy a sacar y los voy a almacenar en el registro DX. El último que entró fue el contenido de BX, este valor, y se va a almacenar
Cuando yo dé el comando pop, se va a almacenar en el registro DX. Aquí hay que tener cuidado de que todos los registros asociados a estas instrucciones tienen que ser de 16 bits. No puedo utilizar, por ejemplo, AL o AH o BH, BL. Cuando yo dé la instrucción pop CX, entonces el contenido del siguiente dato que se va a extraer de la pila se va a almacenar en el registro CX. Vamos a ver cómo funciona este pequeño programa. Vamos a activar aquí esta pestaña, este botón que dice Stack, que es el mapa de memoria de la pila. Entonces aquí podemos ver en esta flecha hacia dónde está apuntando el registro SP. Aquí tenemos las direcciones de memoria, tenemos la base y tenemos el desplazamiento. Entonces ejecutamos paso a paso. Aquí podemos ver que el registro SS tiene la dirección base que es 0710, aquí está, y que el registro SP tiene el apuntador que nos genera el desplazamiento en el segmento de pila. Cuando nosotros damos el comando push, ejecutamos otra vez, vemos que SP tiene el valor FFFE. Entonces este apuntador está mostrándonos esta dirección y cuando ejecutamos el comando push AX se transfirió el contenido de AX, que es 10 o la letra A en hexadecimal, a esta dirección dentro de la pila, dentro del stack. Si nosotros introducimos el siguiente dato, BX, que contiene FF, vemos cómo se decrementa la dirección de memoria en 2 unidades y se almacena, como veíamos ya en las diapositivas, el dato FF en esta localidad de memoria, que corresponde a una localidad de memoria en el stack o en la pila. Cuando nosotros ejecutemos el comando pop dx, entonces el último dato que entró, que fue precisamente 00F, F, se guardará en el registro dx. Vamos a ejecutar esta instrucción. Entonces vemos el registro dx y aquí se guardó el valor de FF. El apuntador de stack, apuntador de pila, ahora está en el siguiente dato que se va a extraer. Una vez que nosotros ejecutemos pop CX, este dato se va a almacenar en el registro CX. Ejecutamos y vemos el registro CX ahora con el valor de 0A. Veamos un ejemplo un poco más elaborado. El objetivo de este otro programa es invertir el orden de los caracteres de una cadena de caracteres que yo introduzca por medio de el uso de la pila. Entonces aquí en la sección de datos estoy definiendo una cadena de caracteres con terminación pesos o moneda. Con este comando yo estoy determinando el tamaño de la cadena de caracteres. Este dato no me sirve, está de más. Aquí inicio mi procedimiento principal en el segmento de código. Estas dos instrucciones me permiten acceder a los datos que están en el segmento de datos. Aquí inicializo el registro contador para realizar iteraciones con la instrucción loop. Aquí le paso el desplazamiento, un desplazamiento 0, al registro SI que voy a utilizar como índice para recorrer toda esta cadena de caracteres. Pude haber utilizado la instrucción lea y arreglo, lea SI, un nombre, aquí le puse un nombre,
a la cadena de caracteres, pero en este caso, como yo sé que el desplazamiento de esta cadena de caracteres, el desplazamiento inicial es 0, pues aquí le dejé un 0. Entonces lo que hace esta parte de aquí del código es ir recorriendo la cadena de caracteres llamada un nombre e ir transfiriendo cada carácter al registro AL. Después, con la instrucción push AX, se va a estar transfiriendo pues todo lo que hay en el registro AX a la pila. Hay que recordar que AL es la parte baja del registro AX. Entonces se va a transferir todo el registro, todo el contenido del registro AX a la pila. Se va a almacenar. Después aquí se incrementa SI para acceder al siguiente elemento de este arreglo, de esta cadena de caracteres. Y este loop se va a estar repitiendo de manera iterativa hasta que el contador llegue a 0. Eso va a transferir toda esta cadena de caracteres en orden hacia la pila. Primero va a entrar la letra, el carácter N, después el carácter A, después el carácter P y así sucesivamente. En esta parte de aquí del código, nuevamente reinicio el contador con el tamaño de la cadena de caracteres. Nuevamente doy el valor de desplazamiento de inicio de la cadena de caracteres. Y ahora yo voy a extraer el contenido de la pila y lo voy a almacenar en el registro AX. Después voy a transferir la parte baja de este registro AX a cada uno de los elementos de la cadena de caracteres llamada un nombre por medio de la localidad del carácter que está apuntándose por medio de este índice SI. Esto va a estar iterando, en cada iteración se va a estar incrementando este índice SI para ir recorriendo toda la cadena y se va a ir rellenando nuevamente esta cadena, pero ahora extrayendo los datos que están en la pila. Como el último que entró, el último dato que entró a la pila va a ser la E, por ejemplo, al empezar a extraer datos de la pila, el primer dato que se va a extraer va a ser la letra E. Entonces, ahora la cadena de caracteres se va a ir llenando desde la E, después la T, la R y así sucesivamente hasta que se complete la cadena. Este loop se va a estar repitiendo hasta que el contador que guarda el tamaño de la cadena de caracteres llegue a 0. Estas tres instrucciones almacenan primero el código 9 en el registro AH, que es el código que me va a permitir imprimir la cadena de caracteres en una pantalla. Esta línea va a darle la cadena de caracteres al registro, va a dar el desplazamiento de la cadena de caracteres llamada un nombre al registro DX, y la interrupción 21H va a ejecutar la impresión de caracteres en la pantalla de acuerdo a este código introducido en AH. Entonces veamos cómo funciona este código. Emulamos y en este caso vamos a dar en correr para que se ejecute todo el código. Y aquí está el resultado de la impresión. Entonces vemos que la cadena de caracteres que introduje se invirtió. Pues bien, eso es todo en esta sesión. Espero que les sea de utilidad. Estas son dos buenas referencias que estoy utilizando. Principalmente la segunda referencia es la que utilicé para extraer información que estoy presentando aquí. Y si les ha sido de utilidad este video, los invito a suscribirse, a comentar y pues a compartir para hacer crecer este canal. Les agradezco mucho su atención y los espero en una siguiente sesión.